A ver, hay que entender de que estamos hablando de un personaje que no solamente es tremendamente llamativo y polémico, sino que sin pelos en la lengua podemos decir que es uno de los personajes más peligrosos que vive actualmente en el planeta. ¿Por qué? Porque su grado de poderío en términos de armas nucleares, en términos de querer demostrarlo por esta especie de pasión incontrolable que tiene con hacer uso farandulero de todo su poder militar, con el grado de locura, como ya otros psicólogos han determinado, que fluyen pensamientos extraños por dentro de la mente de este mandatario, es que hoy día no esté dando la cara. Se pueden plantear una serie de hipótesis que podrían llegar a ser incluso más peligrosas que el hecho de que este hombre estuviera vivo y con el potencial de amenaza nuclear que siempre ha atentado desde que asumió, obviamente, en su poder. Oye, Monty, de hecho, hay una primera señal que nos advierte y nos empieza a asustar de por qué no está él, que tiene que ver con el 15 de abril, ¿o no? Así es muy extraño no ver a Kim Jong-un por estos días en los medios, sobre todo en la crisis que están enfrentando por el coronavirus precisamente. Bueno, todo comenzó el día 15 de abril en una conocida celebración y en una clásica celebración de cumpleaños de su abuelo que comienza con todo esto de la dinastía Kim. Él fue el primero en tomar al mando, ¿cierto?, la presidencia del país tras la Segunda Guerra Mundial, y él es el que comienza esta dinastía. Kim Jong-un es el actual mandatario de Corea del Norte. Claro. Su padre y su abuelo están fallecidos. Sin embargo, su abuelo es considerado el presidente supremo. Vale decir que él sigue siendo el único y para siempre presidente perenne de esa nación. Vale decir que este hombre que finalmente estuvo en la implicación de la división de las Coreas y que crea esta especie de apartado, esta especie de sociedad completamente globular, en donde no puede entrar la prensa, donde poco y nada se sabe de él, es donde finalmente entendemos que él no haya ido a esto que es lo más importante. Es el evento al que tiene que asistir. El evento es algo curioso. Dice ahí Kim Jong-un, la extraña ausencia del líder de Corea del Norte del cumpleaños de su abuelo, que ha generado dudas sobre su estado de salud. Espérame, Salfate, a ver, y desde acá efectivamente se empiezan a tejer una serie de hipótesis, porque ya no se presenta este 15 de abril y ahí se empiezan a encender las alarmas. Tampoco estamos hablando de un régimen que entregue mucha información, que entregue, tomando el caso del que hablaba Monty, por ejemplo, acá en Chile explicarían por qué el presidente de la República no se presenta. Acá no hay ninguna explicación y se empiezan a tejer una serie de interrogantes, de hipótesis. Incluso la primera habla, o alguna de las primeras, Salfate, de que él se estaría recuperando de una operación, que estaría mal de salud y por eso está ausente. Tienes toda la razón. A ver, se ha hablado de todo. Por supuesto que el tema que hoy día nos convoca a todos sobre el COVID-19 es algo que también se especuló al respecto de que si es que él estaría cumpliendo una cuarentena de como mínimo un par de semanas, ¿ok? Pues bien, esto va ya del 15 de abril y esas 2 semanas se cumplen precisamente mañana. Claro. Sin embargo, por ahí algunos medios informativos, y estamos hablando de personas dentro del país, disidentes, periodistas infiltrados del extranjero y aquellos que no conformes con el tipo de gobierno que tiene este hombre, que a todos los obliga a tener un cierto tipo de corte de pelo, entre otras excentricidades. Además que no podemos dejar afuera los monitoreos, que es muy pendiente, y cómo no iba a hacerlo, de Corea del Sur al respecto. Nos dicen que él ha sido operado de una afección cardíaca. No olvidar tampoco que Kim Jong-un, Kim Jong-un venía obviamente con una serie de enfermedades que estaban de alguna manera destruyendo su cuerpo. Algunos decían que tenía como una especie de gota. Hay que entender que el hombre es entregado a todos los placeres de la carne, que él mismo se encarga de brindar día a día. Su enorme panza, en este caso, no tiene que ver ni con parásitos, ni con porque tenga algún problema de tiroides, sino sencillamente porque, a diferencia de muchos de sus conciudadanos que viven apenas y casi al borde de la hambruna, la verdad es que él se hace un festín todos los días. Todo eso parecía indicar que, posterior a esta operación, él habría quedado
mal, dañado o, como algunos dicen, incluso que habría fallecido. Y tiene varios placeres, le gusta pasarlo bien a este presidente norcoreano. Se dice que llegaría a fumar hasta 3 cajetillas de cigarros al día. Es bueno también para tomar alcohol. De hecho, su padre, cuya muerte se informó curiosamente 2 meses después de haber ocurrido, habría fallecido también por un infarto al corazón, por lo tanto ya tiene antecedentes, por lo cual, claro, y la teoría de que hoy estuviera con problemas cardíacos no es tan alejada de la realidad, teniendo también su evidente estado físico, como tú decías, Salfa, un hombre joven, o sea, de 36 años, que pesa más de 120 kilos y que es bajo, ojo, mide 1,70 m. O sea, sí, exacto. No hay por dónde. Y el tema de la edad también es bien impresionante. Sí, es un misterio, no está claro que sea cierto. De hecho, el de la hermana tampoco, ya vamos a entrar a hablar ahí algunos temas, pero efectivamente impacta la edad que supuestamente, y muy bien que me haga ese alcance, Salfate, que supuestamente tendría este líder supremo. Claro. Cuando a nosotros nos pasan este tema, Salfate, yo empecé a buscar algún tipo de información, y me encontré, porque me llama mucho la atención que no se hable. Me llama mucho la atención, más allá del régimen, ¿cierto? Que dejen que la especulación siga corriendo después de lo que publica además TMZ, que ya lo vas a profundizar tú. Sí, está bien. Pero me encuentro que no es primera vez que desaparece este líder norcoreano. Ya el año 2014 él también había desaparecido durante 6 semanas y no dio ninguna explicación. ¿Y quién se las va a pedir también? Claro. Absolutamente. Como tú bien dices, él no le tiene que darle explicaciones a nadie. Él es amo, dueño y señor. Acuérdense que cuando hablamos de que él, lo primero que llama la atención es no presentarse para el cumpleaños de su abuelo, que, ojo, se han ido pasando a su hijo y luego a su nieto, que es Kim Jong-un, el poder, ¿cierto? El poder estatal de este país, pero el presidente sigue siendo el abuelo. A ver, para que se entienda lo que ellos creen. Claro, por eso hablamos de líder supremo. Exacto, porque en su creencia, que algo que raya con una religión mística, él sigue de alguna manera dirigiendo el país desde el cielo. Claro. No es una metáfora, ellos creen que efectivamente es así, que él desde arriba está comandando esta nación que es una especie de paraíso para ellos, un paraíso militar, y que está protegido de las malas influencias del resto del mundo, siendo que Kim Jong-un es un fanático de la cultura occidental, tan fanático que incluso su país ha invitado gente famosa como el basquetbolista Dennis Rodman, por ejemplo. Le gusta el básquetbol, le encanta el PlayStation, siendo que en un momento mandó a su Spectre hacker a derribar todo el sistema de juegos de consola Sony, agarró las películas que estaban por estrenarse en el cine y las repartió gratuitamente a través del sistema Torrent. Sin embargo, tú mencionabas el portal de noticias, particularmente de espectáculo, que es TMZ. Ojo, esto es complejo, porque démosle, obviamente, todos los créditos a este portal, porque cuando algo anuncia, pese a que nadie más se atreve a seguirlo, hasta tener la confirmación, TMZ hasta ahora no se ha equivocado. ¿Y qué es lo que pone en su portada? Kim Jong-un, un reportado muerto tras cirugía cardíaca completamente fallida, que se sumaría a toda la delicadeza de salud que este hombre desde agosto del año pasado habría completamente estado. Bueno, fíjate que adentro de este artículo dice lo siguiente, y abro comillas: murió o está en su lecho de muerte sin esperanza de recuperación. Ahí se protegen. Claro, pero en este O también está fuera del juego. Claro, es como está muerto. No puede volver a ser el líder. ¿Está muerto o estará muerto muy pronto? Claro, no hay vuelta atrás. Ahora, es impresionante que lo diga TMZ, porque ellos justamente han dado golpes noticiosos súper importantes. Ahora, lo raro es que ningún otro medio en el mundo se ha colgado de esta publicación y ha hecho correr la noticia, sino que lo dicen como TMZ dijo esto, pero nadie tampoco ha asumido que la investigación parte de ellos mismos. Ahora, este titular que pone TMZ, siendo siempre tan cautelosos y tan asertivos, muchos dicen que este portal de noticias es más como una agencia de inteligencia más que un medio de comunicación. Por el método de trabajo. El método de cómo ellos recopilan la información, Salfa. Yo no sé si tú manejas esa metodología para que tenga ese título como de agencia de inteligencia, o sea, es decir,
decir, yo me podría imaginar que los choferes de los artistas, por ejemplo, son quienes informan a este medio. Sí, casi adelantándose incluso a veces los sistemas de inteligencia, digamos, hasta los propios espías gubernamentales. Yo este dato simplemente lo tengo porque uno de los grandes periodistas que hoy día es obviamente nuestro productor ejecutivo de Así Somos, que es un experto en estas materias, en cómo recabar la Big Data, él me comentaba que TMZ, ¿por qué uno podría fiarse con bastante confianza con respecto a lo que ellos titulan cuando todos los demás se echan para atrás y le decimos hasta que no tengamos pruebas muy concreto y en las manos el certificado no exacto, y es porque TMZ funciona con, escúcheme bien, porque esto es exactamente el concepto que tiene que internalizar un ejército de periodistas que están en distintas partes del mundo revisando cualquier situación en términos judiciales, policiales, hospitalarios, en donde están revisando la lista de todas las personas que cayeron enfermas, presas, demandadas, un Big Data tal como se entiende, que es como se manejan las grandes corporaciones para incluso hacer caer o derrocar gobiernos. Bueno, TMZ tiene ese poderío de una forma más rudimentaria, si tú lo quieres, pero están revisando cada persona que entra en algún área de disconformidad para que ellos luego publiquen esta noticia. Sin contar exactamente cómo se enteraron de aquello, insisto, lo que dice el titular de TMZ, los que pronunciaron la muerte de Michael Jackson, cuando una vez más nadie se atrevía y tenían toda la razón, es que o está muerto o que ya está fuera de toda posibilidad de recuperación. ¿Qué significa esto? Que según TMZ, este hombre, aunque siquiera vivo, postrado, de la manera que sea, ya dejó de estar operativo como el próximo o continuar con su liderazgo en Corea del Norte, y eso despliega una cantidad de posibilidades que, escúchame bien, son bastante más preocupantes que cuando este gordo loco estaba a cargo del poder de este país completamente destruido y dividido. Salfate, para poner un poco de contexto de fecha, esta información empieza a circular el día sábado. Más o menos, ¿cierto? TMZ publica esto, empieza a hablar, de hecho tú leías parte del reportaje, se habla de que la operación o no habría llegado a tiempo o simplemente no habría ocurrido esa operación y por eso podría haber fallecido o estar, como tú bien lo decías, en estado vegetal actualmente. De ahí pasan un par de, me atrevería a decir, de días, un día, 2 días, para que empiecen a salir ciertas pistas de hoy, no, atención, nuestro líder supremo no estaría fallecido, no habría muerto y estaría incluso muy apto para poder enviar mensajes, saludos. Tal cual como tú dices, querido amigo, porque a no dudar que Corea del Norte, cuando comienza a entender, porque adentro el sistema de comunicación está completamente controlado. Es todo, claro. Aún así, cuando probablemente a toda la ciudadanía le debe haber llamado la atención que él no estuvo presente para el cumpleaños del 15 de abril de su abuelo, que es el fundador, digamos, de esta nación y líder supremo hasta esta fecha, comandando todo desde el cielo según sus creencias. ¿Qué es lo que pasa? Tuvieron que reaccionar, tuvieron que decir algo al respecto. Como tú bien decías, Michael, no es la primera vez que él desaparece. Incluso también cuando se hablaba de la desaparición de su exnovia, a quien simplemente por bailar con una faldita corta decían que la mandó a matar. Lo que sí está claro, por lo menos ahí todas las inteligencias de los países restantes saben que este hombre mandó a matar a su hermano, simplemente porque era el sucesor y porque tenía exceso de simpatía con respecto a coquetearse con las culturas occidentales de sus países vecinos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cultura que a él le gusta mucho por lo demás. Que a él le gusta mucho, pero no lo reconoce. Tiene todos los gustos. Claro, finalmente mató a su hermano porque decidió ir con unas amigas a Disneylandia, que está en Tokio, en Japón. Bueno, bastó con eso para él considerarlo como un traidor a la patria. En fin.